una luz muy enorme, muy grandísima, y eran los ovnis. Eso los vi a las 12 y menos cuarto y pues eso sería. Y después fui junto a mi hermano a llamarlo que quería ovnis, y él no lo quería. Pensó que era otra cosa, que era la luz de una discoteca de luz. Pues. Y entonces yo vi que mi hermano no hizo caso y no venía, yo vine hacia aquí otra vez. Y seguí con la linterna diciendo vaga, 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 vaga. A ellos, ¿no? A la luz esa, el fenómeno ese de los ovnis. Y se tardó así como media hora en bajar. Y después venían, yo estaba aquí. Y vi que bajaban. Yo eché a correr para esa casa. Y me eché a correr para la casa. Y me metí en casa y vi tres objetos corriendo por eso, perdón. Manuel jamás había visto nada parecido. Su prado se convirtió en un lugar de aterrizaje y 3 pequeños humanoides descendieron de aquella esfera que él casi no daba crédito a ver. Escúchenle. Eran encorvados, igual, o sea, tipo monos y punto. Y saltaban y así corriendo. Yo vi 3 por el campo, por este rica mía. Manuel también pudo ver con claridad el objeto que transportaba a los tripulantes. Era similar al que ya se ha visto decenas de veces en toda Galicia en estos últimos tiempos. Escúchenle. Era enorme, grande, pero muy grande. Eso daba una luz más de 100 coches contra los cambios. Y tenía varios rayos con arcoíris y partido a una discoteca. Al día siguiente, Manuel descubrió las marcas dejadas por los tripulantes. Habían quedado perfectamente delimitadas las extremidades de los pequeños seres que él había visto. Llamó a su hermano y ambos pudieron comprobar que no se trataban de huellas de animal. Escuchen al hermano, porque no solo el hermano vivió esa experiencia. Escuchen. Vimos unas huellas más o menos de una palma y media de la mano petrificadas en la hierba. Y eso era 3 zarpazos, o sea, salía a la tierra en 3 puntos. Y eso era un animal que yo lo desconozco totalmente. Este es un caso, pero les vamos a contar otro caso donde un coche se elevó por encima de los tejados. Pero eso será más tarde. Antes queremos saber exactamente de qué estaba hablando Manuel y su hermano. Está con nosotros Marcelino Requejo, ufólogo. Marcelino, buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿De qué está hablando este hombre? ¿Eso coincide con otras apariciones, con otros avistamientos o son meras alucinaciones? Bueno, pues yo una vez estando allí, porque lo que hay que hacer es ir allí a verlo, ver las huellas que han dejado. Eso puede ser la parte, si se quiere, semijocosa del tema. Otra cosa es estar allí, molestarse en ir a Friol, a Ferrerías, a verlo. Y lo que hay allí en concreto es una serie de huellas que llevan unas trayectorias muy definidas hacia el lugar donde él dice que estuvo aquella esfera suspendida en el aire, a pocos metros del suelo. Ajá. Se encuentra también un triángulo. ¿Tú has visto esas Sí, ya hemos medido la distancia que hay en algunos trayectos que camina solo, exactamente igual que lo que sucedió en Orense. Y entonces tiene unos 20 centímetros, algunas de ellas, de longitud, y lo que más asombra es la forma que tienen, la profundidad con la que están clavadas en la hierba, y sobre todo la zancada, 1,40 m en algunos trayectos. Y luego también hay una serie de huellas que forman un triángulo isósceles en la zona, que son diferentes, como de apoyo de un tren de aterrizaje o algo por el estilo. ¿Pero qué hacían esas personas ahí? ¿Se puede hablar de que alguien aterrizó ahí, de que esas personas anduvieron por esos prados? ¿Para qué? ¿Por qué? Es la primera vez en toda la oleada que comenzó en el 24 de noviembre del año pasado, más concretamente en el verano, pero bueno, el goteo ha sucedido a partir de noviembre del 95, la primera vez, repito, que se da el caso de humanoides, de ver humanoides fuera del objeto. Él vio 2 tipos, ahí no lo ha concretado, no se ha resumido todo. De unos 3 metros de altura dentro de la esfera, y luego esos otros pequeños que él dice que eran como monos que saltaron fuera de... ¿Y eso qué merece? ¿Hay alguna teoría sobre eso? ¿Se conocen historias ya parecidas sobre esa...? Muchísimos, hay muchísimos casos. En general... ¿De qué son? ¿Unos jefes y unos...? Hombre, no podemos saber quién va dentro de esa esfera y quién baja al suelo. Pues son animales de compañía. Los moverse, ¿qué hicieron? Estuvieron mucho rato y los vio después volver otra vez a la... Bueno, él entró tal pánico, tal terror, que se metió en una habitación y no se volvió a asomar hasta que salió el sol a la mañana siguiente, sin dormir en toda la noche, según nos dijo.
Es decir, él lo único que vio era que bajaban, no vio marchar a esos seres. Pero esas huellas se ha comprobado que no son de ningún objeto terrestre, que no son de animal, no eran. No pertenecen a ningún tipo de animal conocido en las 2 semanas prácticamente que llevamos de investigación. Pero eso se ha denunciado a las autoridades, por ejemplo, y ellos han investigado científicamente o seriamente sobre eso. Bueno, eso es otro cantar. Ahí no se ha molestado nadie en ir, porque independientemente de o cualquier consideración que se quiera hacer sobre qué era ese objeto, qué es lo que vio José Manuel, yo creo que se deberían haber tomado unas medidas urgentes ya de medir si hay radioactividad en la zona o no. Me parece algo serio, que no se ha hecho. ¿A ti qué te hace creer que es cierto eso? A mí me hace creer que es cierto, en primer lugar, las huellas que hay allí no son normales. En segundo lugar, conociendo un poquito a José Manuel, tratándole, me parece que no está mintiendo. En tercer lugar, el testimonio de dónde iba a sacar él una esfera con unos tripulantes de ese tipo. ¿Es que acaso leyó él el testimonio del doctor Padrón de Canarias? ¿Dónde lo leyó? ¿De dónde lo sacó? Me parece absurdo. Vamos a otra historia. También ocurrió en Lugo. Esta vez en Guitiriz. Guitiriz es ¿cómo se pronuncia? Guitiriz. Guitiriz. Andrés Morandeira, a quien ven ustedes ahí, un sencillo trabajador, sufrió a comienzos de mes una experiencia aterradora. Cuando se dirigía en coche hacia su casa, una luz cegadora cubrió el vehículo. En ese momento vio atónito cómo se iba elevando de la carretera. El automóvil estuvo dando vueltas en el aire durante 10 minutos, a unos 15 metros de altura. Escuchen de su propia voz la experiencia. Yo iba para casa, eran las 2 de la mañana, ¿Dónde están los papeles? 2:10, ¿Dónde están? y llegando allí cerca de casa, allí en el puente, el coche no andaba, y cambio de marcha y cojo y miro a ver qué pasa, y cuando quiero mirar, yo veo que iba por el aire. Quería abrir la puerta para tirarme, pero ya iba bastante alto, entonces me ha quedado. Y yo solo sentía un ruido por arriba del coche, así como un aire, pero no sabía qué era. Entonces iba aproximadamente a 10 metros o algo así. Y me dieron unas vueltas por allí y me volvieron a traer otra vez a casi al mismo sitio. En vez de me dejar hacia casa, me han dejado aparcado al lado de la carretera. 10 de la madrugada. Desde entonces el reloj del coche está parado. Andrés no perdió el conocimiento en ningún momento y comprobó mirando por la ventanilla la nieve que cubría los tejados de las casas. ¿Qué explicación le das a eso, Mateo? Bueno, casos de este tipo hay muchos. Bruno Cardeñosa, el investigador en concreto, habla ya de uno no hace mucho tiempo, creo que fue en el 88, 89, en Quinto de Euro, en Zaragoza. Levantaron a un matrimonio ¿Pero qué por el objeto aire. tiene simplemente levantarlo, pasearlo y ya está? ¿Eso qué sentido puede tener? Pues lo de siempre, no lo sabemos. Lo cierto es que el hecho, para mí, físicamente sucedió, por un motivo muy sencillo. Repito, hay que ir allí, ver las huellas y que los sectores pseudo-racionalistas no quieran hacer ver que esto es Venus o cosas por el estilo. Esto ocurrió a las 2 de la mañana. Esto no puede ser Venus. Venus nunca es visible a esa hora. No, pero es que aunque No sea solo este Venus, fenómeno, todos ellos. es que levantó el coche. ¿En el coche había algún tipo de rastro? ¿Pudisteis medir algún tipo de huella? En el coche no hemos encontrado nada más que un reloj que no funciona. Es lo único que ves. Pero hay un detalle muy interesante, por eso digo lo de ir al sitio y ver, ir cuanto antes además, y ver, porque él habla de que le posan en el suelo fuera de la carretera, en una zona en obras que no había sido tocada. Había nevado los días antes, estaba la tierra bastante blanda. Le quedó la dirección estropeada. Los amortiguadores sintió el golpe en el suelo al posar, entonces hemos visto las huellas y cómo entró el coche allí si no hay roderas. Vamos a ver, el coche, hay un lugar donde el coche desaparece, las huellas del coche desaparecen y aparecen ¿cuántos metros más lejos? No, aparecen, a él lo cogieron en una zona de la carretera a 200 metros de su casa, en el carril derecho, Sí. pero acto seguido él aparece un poquito más arriba, a la derecha, fuera de la carretera, mirando hacia la carretera. En dirección contraria. En dirección contraria. Entonces hemos estado mirando aquellas huellas y uno nos explica cómo es posible que entrase marcha atrás, más cuando hay un escalón lateral bastante elevado, se metiese allí y clavase bastante las ruedas, las 4, en la zona donde queda, y luego salga, haga un giro hacia la izquierda para salir mejor y luego se meta en la carretera. Es decir, no se puede uno explicar cómo el coche aparece allí. Eso no se puede ¿Tú has explicar. hablado con él? Sí. ¿Te ha contado alguna cosa que no se atreva a explicar por miedo, por vergüenza, por lo que fuere?
Quiero decir que a veces explicar ciertos detalles que uno puede haber vivido y en esas circunstancias, pues pudiera dar un cierto reparo, ¿no? No es la primera ocasión. ¿Te ha contado algo que no ha contado aquí? No, él no. Él lo que sí me dice es que tiene un compañero donde trabaja que le ha pasado en Tía Castela hace unos 20 o 30 días un caso similar, pero no quiere contar nada del tema. O sea, que afán de protagonismo cero en ese caso. ¿Qué está pasando en esta zona de España, en Galicia? ¿Qué está pasando? Porque ya no es solo el avistamiento, no es solo ver pasar objetos, no es solo ver aparecer. Estamos viendo ya seres que se mueven, seres que andan por el suelo e incluso que empiezan a actuar y empiezan a elevar coches. ¿Qué está pasando en esa zona? Bueno, pues es una macrooleada. Desde noviembre para acá es continuo. Y es decir, llevamos casi registrados unos 100, sí, creo que son ya 100 casos con 200 y pico testigos. No es ninguna broma. Los cazas están volando continuamente. Tenemos horas de paso de cazas para arriba y para abajo en vuelo rasante. Incluso en la zona de las huellas estuvieron hace 4 días. El día 14 pasaron 3 cazas en 3 ocasiones. El día 15 pasaron 3 cazas en 5 ocasiones. Y en 2 de ellas se sobrevoló en vuelo rasante la zona donde están las huellas. Si se están haciendo mediciones de radiactividad a altura, no lo sé, pero desde luego en el terreno no ha ido nadie a hacerlo. Pero se ha denunciado la existencia de esas huellas. Sí. Y nadie oficialmente ha ido a investigar, a averiguar, a saber, a conocer. Sí, únicamente tenemos la gran suerte de que por lo menos pues ha funcionado muy bien, que la Guardia Civil de Friol se ha personado allí, ha intentado hablar con este hombre, ha visto el sitio y se ha molestado en ver qué es lo que le ha pasado a estos vecinos, qué ha ocurrido allí. Vamos, se ha molestado. Marcelino, tú como especialista, ¿cuál es tu teoría sobre lo que está pasando ahí? ¿Tienes alguna teoría o estás tan perdido como pueda estar toda aquella persona que está recibiendo esa información y no sabe a qué atenerse? No, yo lo que no sé es cuándo se parará esto. Tenemos otro caso reciente, me he enterado esta mañana, pero no he podido investigarlo, en San Simón de la Cuesta, creo que es cerca de Villalba. Es toda la misma zona prácticamente, si se coge un mapa, de otro aterrizaje. Esto hace 2 o 3 días. ¿Cuándo se parará esto? No lo sabemos. ¿De dónde procede todo esto? En mi opinión procede de lo mismo. Es decir, se trata de un artefacto bastante grande que lleva ensambladas ese tipo de esferas por la parte inferior que en ocasiones, este ha sido uno de los casos, descienden a tierra. Pero no en cualquier lugar. El descenso a tierra no sabemos si las señales que le hizo José Manuel con la linterna dijo baixa, ya lo creo que baixaron. Como que se le pusieron a 57 metros de distancia. Pero curioso es que no siguiesen después al origen de la linterna, al origen de la Eso es lo curioso. José Manuel ha dicho que ahí se bajaron 3 seres, pero como él se escondió y se fue, nadie dice que volvieron a subir. No los hemos visto. Lo que sí tenemos es un testimonio de hace 3 días de un objeto que desde las nubes iluminaba con un cono toda la zona esa. Y ¿La misma estuvo, zona? sí, durante más de 20 minutos recorriendo la zona en círculo. Y eso está a muy pocos kilómetros en línea recta del Monte Picato. Y para algunos que me estén oyendo saben lo que hay en el Monte Picato. ¿Qué hay? Estaciones de radar. Militares, por supuesto. Oye, Marcelino, gracias por ayudarnos a la duda. Gracias. Datos que... ¿Perdón? No, lo que se pueda. No, que es buena la duda. Datos que conocemos y que les mostramos de lo que está ocurriendo allá en el noroeste de España. Señores, esta noche están en directo. Estaremos... Algunos incluso esperan que los supuestos visitantes extraterrestres contacten